La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos los roles en el matrimonio, parte C. En este estudio descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafía a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro pastor, Dionisio Valenzuela. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. Serie sobre la familia, enero a marzo del 2025, roles en el matrimonio, parte C. Hoy día vamos a comenzar hablando sobre el rol del varón en el matrimonio y me voy a tomar unos minutos nomás para esto, para después conversar un poquito y trabajar en grupos. Partamos. Bueno en gran manera. ¿Dónde se dice esta frase? Iglesia, ¿dónde se dice esta frase? En Génesis, ya, bueno en gran manera. En Génesis 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21 y 25, el Señor cuando mira a cada día y cada parte de su creación dice que era buena. Pero se queda hasta ahí. Era bueno, pero hasta ese momento incompleto. Dios había creado las galaxias, Dios había hecho los planetas, Dios había hecho los árboles, Dios había hecho cada molécula y cada partícula que existe, y al mirar todo ello dice que era bueno, pero se queda allí. Era bueno. Y era bueno, pero incompleto. Faltaba una parte. Y cuando crea al hombre y a la mujer y termina la creación, Dios da este juicio con respecto a lo que Él había dicho. Y dice que no solamente es bueno, sino que todo lo que Él había hecho, tanto en forma como en rol, era bueno en gran manera. Por lo tanto, no solamente era bueno a los ojos de Dios en la forma que Él le había dado a todas las cosas que Él había hecho, a los árboles, a los planetas, a las estrellas, al dejarlos allí, para que no solamente para que sean vistos, sino para que también cumplieran una función, sino que también cuando hace al hombre y a la mujer, tanto en su forma también como en sus roles y lo que Él espera del hombre y de la mujer, también todo ello en su conjunto, Dios declara que es bueno, ¿cómo? En gran manera. Pero ¿cómo en su conjunto todas las cosas son buenas en gran manera? Son buenas en gran manera precisamente como Dios los había hecho en su forma, pero como también el para qué Dios los había hecho. Y ahí también está el hombre y la mujer. Por lo tanto, Dios, haciendo al hombre y a la mujer de acuerdo a su diseño y para lo que Él diseñó al hombre y a la mujer, es que Dios mira y dice, esto es bueno y no hay nada mejor. El bueno en gran manera, no quiero entrar al tecnicismo de lo que significa allí, pero básicamente significa, esto es bueno en gran manera y no hay nada mejor. O sea, todo lo que el hombre pueda hacer, transformar, no mejora lo que Dios hace, sino que al contrario, lo corrompe. Por lo tanto, como Dios hizo lo que hizo y para qué Dios hizo lo que hizo, es que Dios mira y juzga y dice, es bueno, ¿cómo? En gran manera. Por lo tanto, varón y mujer, hermano y hermana, ¿cómo Dios te hizo? ¿Cómo Dios te pensó, tanto física, emocional y también en nuestras funciones? Nosotros debemos decirlo que como Dios lo hizo, es bueno en gran manera. O sea, no hay nada mejor que eso. Ahora, ¿qué ha pasado con ello? El hombre ha querido echar mano a la creación de Dios. El hombre ha querido echar mano a que ya no me siento bien como Dios me hizo, así que ya no quiero ser hombre, yo quiero ser otra cosa. Y corrompe lo que Dios hizo. Pero no tan solamente físicamente y emocionalmente el hombre se ha corrompido producto del pecado, sino que también en los roles del matrimonio. Vemos cómo en la sociedad ha querido transgredir los principios divinos con respecto a los roles. Y hermanos, cuando Dios designó los roles en la creación antes del pecado, Dios miró al matrimonio que Él había formado y Dios dijo, así como yo formé el matrimonio,
Así como yo formé al hombre para que esté en el matrimonio, así como yo formé a la mujer para que esté en el matrimonio, de esa manera es bueno en gran manera. Es Dios quien da ese juicio, no el hombre quien dice, Dios te felicito. Dios da ese juicio. ¿Y quién más sabio que Dios para determinar cómo son las cosas? Nadie. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver al origen de cómo Dios creó todas las cosas, cómo Dios pensó todas las cosas. Y como Dios pensó todas las cosas no son para látigo, no son para castigo, sino que son para también nuestro deleite y para nuestro disfrute. Por lo tanto, al pensar en el rol de la mujer, para que sea ese rol bueno en gran manera, ¿cómo nosotros tenemos que verlo? ¿Cómo la sociedad lo mira o como Dios lo diseñó? Como Dios lo diseñó. Y cuando nosotros pensamos en los varones, ¿cómo debemos pensarlo con respecto al rol dentro del matrimonio? ¿Como la sociedad y como la cultura lo dice o como Dios lo diseñó? Como Dios lo diseñó, así es bueno en gran manera. El rol del varón, en el Génesis 1 del 26 al 28, en el capítulo 1, básicamente en todo el capítulo 1 es un resumen de la creación, pero particularmente del verso 26 al 28 se resume la creación del ser humano en su conjunto. Pero en Génesis 2 lo que hace es un zoom a la creación básicamente del ser humano, cuál es su orden con la creación, cómo Dios lo creó, cuáles son los roles que tienen también dentro del matrimonio, cuál es la responsabilidad del uno y del otro. En Génesis 2 Dios hace un zoom, o Moisés escribiendo el Génesis hace un zoom de la creación específicamente del ser humano. Y en esta porción encontramos los roles definidos, tanto del varón como de la mujer, y hoy día vamos a entrar al rol del varón. En Génesis, por favor, ponga atención a este detalle, porque lo vamos a ver al final y lo vamos a traspasar también tanto hoy día como el próximo domingo. Necesito que ponga, por favor, atención en ese detalle. Recuerde lo que le dije, que en Génesis 2 hay un zoom de la creación de Dios, específicamente del ser humano, ¿ya? Ahora, en Génesis 2.7 Dios crea al hombre. ¿Sí? En Génesis 2.7 Dios crea al hombre. ¿En qué porción aparece la mujer? En Génesis 2, de 21 al 22. Entonces nosotros podemos sacar una conclusión bien sencilla de esta. Entre el versículo 8 y el versículo 20 ¿estaba la mujer? ¿Quién estaba? El hombre. ¿Con quién? Con su creador. Pero pasan cosas. No es que no pasa nada mientras la mujer no está. Y yo le pido por favor que guarde esto o en su Biblia por favor lo remarque para nosotros poder entrar y aclarar el tema del rol del varón y también del rol de la mujer. Algunos dicen, Génesis 1 se contradice con Génesis 2, porque en Génesis 1 aparecen los dos y Dios les habla a los dos, y en Génesis 2 primero crea al hombre y crea a la mujer. No hay contradicciones. Porque en Génesis 1 lo que hace Dios es hablarle a la humanidad, al hombre y la mujer en su conjunto, en su relación con la creación. Pero en Génesis 2 lo que está pasando es que Dios amplía el cómo crea al ser humano y se muestran los roles en primer lugar del hombre y también se muestra el rol de la mujer, pero ya no en referente a la creación solamente, sino que también en sus roles entre ellos. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2. Al contrario, Génesis 1 muestra un resumen y Génesis 2 lo que hace es amplía y Dios muestra ya claramente qué es lo que tiene que hacer el hombre y qué espera del hombre y qué es lo que tiene que hacer la mujer y qué espera de la mujer, para que cuando usted escuche por allí ciertos comentarios en relación al Génesis, no se asuste porque no hay ninguna contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2. Ahora, hoy día vamos a entrar a el rol del hombre, cómo fue creado el hombre. El próximo domingo vamos a entrar en más detalle de Génesis 2 haciendo este zoom. ¿Cómo fue creado el hombre? Hoy día quiero centrarme en un solo detalle. ¿Cómo fue creado el hombre? En primer lugar, fue creado dependiente de su creador. Y hermanos, este es un detalle no menor que nosotros no podemos dejar pasar.
Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El hombre no tiene vida en sí mismo. Este hombre fue creado dependiente y consciente de que depende de su creador. ¿Ya? Y la dependencia en primer lugar tiene que ver con la vida de este hombre. ¿Ya? Fue creado dependiente de su creador, vitalmente. Esto puede parecer de perogrullo, pero por favor no quiero dejarlo pasar. Porque generación tras generación parece que el hombre se siente más independiente de Dios. Y si el hombre se siente más independiente de Dios, cree que puede hacer las cosas como él quiere. Pero no es así. El hombre depende absolutamente de Dios en su vida o vitalmente, pero en segundo lugar, también el hombre es dependiente de la voluntad de Dios y de su Creador en cuanto a su propósito y en cuanto a su rol. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué hizo Dios? El hombre fue al huerto, Dios lo puso en el huerto. Dios lo puso en el huerto del Edén y hay un para, y ese para, en la Escritura, cada vez que usted lee un para, es un propósito de aquello que se está hablando anteriormente de ese para. Y anteriormente de ese para se está hablando de que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, no para que el hombre hiciera lo que él se le ocurriera con el huerto, sino que para que lo labrase y para que lo cuidase o para que lo guardase. Por lo tanto, el hombre depende de Dios vitalmente, pero también depende de Dios en cuanto a su rol y su propósito del por cual él existe. Y esto nosotros, hermanos, debemos asimilarlo en nuestro pensamiento y en nuestra cabeza. Dios no nos creó para que hiciésemos lo que quisiésemos. Dios nos creó para alabanza de su gloria. Y esa alabanza de su gloria se va a ver en nosotros cuando nosotros en nuestro rol, en nuestra actividad como varones, hagamos aquello por lo cual Dios nos pensó. Nosotros como varones, tanto en la soltería como en el matrimonio o en la viudez, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros como varones fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. ¿Y cómo se ve eso? No solamente cuando venimos al culto y levantamos manos y cantamos, sino que nuestro rol haciendo lo que debemos hacer en nuestras familias y en las congregaciones, así Dios es exaltado. Hermanos, Dios muchas veces no es exaltado cuando nosotros estamos aquí levantando manos, porque estamos mintiendo. Porque en nuestras casas y fuera de este lugar no queremos someternos a la voluntad de Dios. Decimos, es que sí, la Biblia dice esto, pero la cultura, los tiempos han cambiado, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a decir esto a mi esposa? ¿Qué van a decir de mí? No importa lo que los demás digan de ti. Tienes que ver lo que Dios dice de ti. Y lo que Dios dice de ti ya lo dijo en su palabra. No necesitamos otra fuente de sabiduría para poder tratar de decir lo que Dios quiere de mí como varón. Y qué bueno que ahí están hermanas acá, porque son nuestra ayuda idónea. Y nuestra ayuda idónea nos tiene que ayudar para que nosotros podamos cumplir nuestra función. ¿Ok? Entonces, el hombre depende de Dios vitalmente y también en su rol y en su función. No podemos apartarnos de nuestro Dios. ¿Ya? Vamos a ver en estos estudios con respecto al varón el ser y el hacer del varón. Ya en esa dependencia del hombre de Dios en cuanto a su rol, ¿qué es lo que el hombre debe ser y hacer? Es lo que vamos a ver en estos 2 domingos. Hoy día nos vamos a centrar en el ser del hombre. Efesios 5:23, si quiero resumirlo en este texto. Porque el marido es, y nos vamos a concentrar y ahora sí nos vamos a ir al tema del matrimonio y a la familia. Lean por favor el texto que ahí está delante, Efesios 5:23. ¿Qué dice? Porque Él es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Según ese texto, ¿cuál es el rol del varón? ¿Qué debe ser el varón? Cabeza, debe liderar, debe gobernar.
Ahora, hermanas y hermanos, ¿qué se nos pasa en la cabeza cuando escuchamos estas palabras? ¿Nos alegra el corazón? Porque habla de autoridad. El hombre está en una posición que Dios le da, no el hombre a sí mismo. No el hombre a sí mismo. Y aquí, hermanos, necesito por favor que nosotros entendamos y veamos esto. No es el hombre que se posiciona a sí mismo, es Dios que le da una posición al hombre dentro de la familia. Y la palabra, el Cristo resucitado, hablando por intermedio del apóstol Pablo, ordena de esta manera y habla de esta manera y enseña de esta manera. No es cualquier persona, recordemos hermanos que la Biblia, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios, y toda ella es inspirada por Él. Por lo tanto, Dios le dio la autoridad al hombre, Dios le dio una posición al hombre. El hombre debe ser cabeza de su casa. El hombre debe liderar, el hombre debe gobernar. Pero lamentablemente cuando escuchamos estas palabras, pensamos en los gobernantes de este mundo. Pensamos en los déspotas que han sido ciertas autoridades. Y cuando una mujer mira a su hombre y escucha de que ese hombre tiene que ser su líder, la debe gobernar y debe estar por sobre ella, muchas mujeres no se alegran, más se asustan. Y hay un rechazo inmediatamente, por lo que en nuestra cultura estas palabras se han significado. Pero recordemos, y espero que por favor no quite su memoria de lo que hemos enseñado los domingos anteriores con respecto al estudio. Cuando hemos dicho cómo es Dios y de dónde brota esto, hermanos. No brota de un corazón déspota. Esto brota de un corazón bondadoso y misericordioso, que nos ama. Por lo tanto, desde allí nosotros tenemos que ver quién es el que dice esto. Recordemos que la Escritura es palabra de Dios, no palabra de Pablo. Por eso para nosotros es autoritativa. Por lo tanto, hermanos, nosotros cuando escuchamos esto, hermanas, cuando escuchan esto, cuando leen este texto y otros más que vamos a ver, de que porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y qué significa esto? Que el hombre tiene que liderar su casa, tiene que gobernar su casa, está en una posición de autoridad. Las mujeres, yo esperaría que las mujeres cristianas no tengan miedo. Y esperaría de que los hombres cristianos no se les suba al pecho y diga, líder, gracias Dios. No, sino que con humildad podamos decir, Señor, enséñame y ayúdame, porque necesito aprender a liderar mi casa. Necesito aprender a ser cabeza de mi casa. Y en este tiempo, hermanos, necesitamos aprender, varones, a ser cabeza de nuestras casas. Lo necesitamos con urgencia. Ahora, ¿qué es lo que los varones deben hacer en esta posición de autoridad? Efesios 5:25, 2 versículos más adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pareciera fácil. Miren cómo debemos hacerlo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto lo vamos a ver la próxima semana. El hacer. ¿Qué debe ser el hombre según Dios? Y quiero que lo respondamos con estos textos. 1 Timoteo 3, 4 y 5 y verso 12. Los conocedores de la Escritura, ¿qué aparece allí? Los requisitos de los ancianos y los diáconos. Y este requisito se repite tanto para los ancianos, pastores, como para los diáconos. Y en resumen, esos 3 versículos que aparecen allí dice que gobierne bien su casa. Ay, pastor, pero que usted está diciendo, se está saliendo de contexto.
Porque la verdad es que esos requisitos son para los pastores y son para los diáconos. Entonces, ¿por qué en el estudio de qué debe ser un varón o un esposo en su casa trae a colación estos requisitos que son para los pastores y para los diáconos? Bueno, es por lo siguiente. El Cristo resucitado a través del apóstol Pablo hace exigencias claras a cualquier oficial de la iglesia, ya sea pastor o diácono, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y uno de esos requisitos es que gobierne bien su casa. ¿A quiénes específicamente se está hablando allí? A los pastores y a los diáconos. ¿Por qué los traemos a colación hoy día? Porque en 1 de Pedro 5:3 dice que estas características de los pastores y los diáconos son para que estos sean ejemplo a la grey. Estas características no tienen por intención separar a los líderes de la iglesia y que solamente ellos, como líderes de la iglesia o servidores de la iglesia, como son los ancianos y los diáconos, son los únicos que tienen que cumplir este rol dentro de las familias de la iglesia. Porque muchas veces se atribuye de que los requisitos que se dan en Primera de Timoteo y en Tito para los diáconos y para los ancianos son exclusivamente para ellos. Pero no. Pedro dice lo siguiente, de que estos requisitos y estos ancianos y diáconos deben ser así, tienen que tener estas características. ¿Para qué? Para que sean ejemplo a la grey. Por lo tanto, los pastores y los diáconos están llamados ¿a qué? A modelar, para que otros puedan seguir el modelo. Por lo tanto, si un pastor gobierna bien su casa, los demás varones de la iglesia, ¿qué tienen que hacer? Seguir ese modelo, gobernar bien su casa. Los diáconos, ¿por qué deben gobernar bien su casa como requisito? Porque deben también modelar a otros cómo es que deben gobernar su casa. Por lo tanto, este requisito de gobiernen bien su casa, hermanos, no es exclusivo para los pastores y los diáconos. Es para todo creyente. Es para todo hombre que ha sido rescatado por Cristo. Es para todo hombre de la iglesia del Señor Jesucristo. No es solamente para los pastores y los diáconos. Pedro allí no le está escribiendo a los pastores, Pedro le está escribiendo a la iglesia. Y Pedro lo dice explícitamente, o sea, los varones, los pastores, los diáconos deben gobernar su casa no como requisito simplemente para que otros digan, ¡ay, qué bien lo estás haciendo!, sino que debo hacerlo como tú lo haces. Y eso, hermanos, es no quiero decirle una carga, no, sino que es una demanda de parte de Dios para nosotros los pastores. Y que constantemente debemos mirarnos a la luz de la Escritura de cómo estamos ejerciendo nuestro rol. Pero no solamente para ejercerlo para que Dios me mire, no, también la iglesia me está mirando. Y la iglesia, cuando me está mirando, no tengo que verlo con una actitud de juicio, no, yo estoy modelando. Y los pastores y los líderes, ¿qué tenemos que hacer? Modelar la conducta para los demás. Por lo tanto, varón, tú que no tienes un llamado pastoral, tú que no tienes un llamado al diaconado, también tienes esta exigencia de crecer en Cristo. ¿Para qué? Para gobernar bien tu casa, para dirigir bien tu casa. Y esto no es para tener una posición dentro de la iglesia, sino que es para honrar a nuestro Dios en nuestras funciones. ¿Queda claro esto, hermanos? ¿Sí? Cada hombre, por lo tanto, cada hombre está llamado por Dios ¿a qué? Sencillamente a esto, a liderar su casa. Y hoy día me quiero quedar con este concepto. ¿Por qué? Porque esto hoy día la sociedad lo está atacando mucho. Y nosotros, la iglesia, debemos no contraatacar a la sociedad, sino que nosotros como iglesia debemos honrar a nuestro Dios. Ese es nuestro propósito. No es atrincherarnos dentro de la iglesia y darle con duro escopetazo a bibliazo limpio a la sociedad. No, nuestro propósito en la tierra es ser luz. Y nosotros en ese propósito lo que debemos hacer es honrar a nuestro Dios. Para honrar a nuestro Dios debemos ir a la Escritura y volver al diseño original. ¿Por qué Dios nos creó?
y para qué Dios nos creó y cuáles son los roles que tenemos dentro de la casa. Pero si usted da esta enseñanza afuera y le dice a un hombre o a una mujer afuera, tu esposo está llamado por Dios a liderarte, hermano, me van a crucificar. Me van a tirar tomates, me van a tirar piedras, soy qué troglodita eres. Hermano, la palabra de Dios no es antigua, es eterna. Y los principios de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque reflejan el carácter de nuestro Dios. Y el carácter de nuestro Dios, hermanos, no cambia. Por lo tanto, sus propósitos, su carácter y su voluntad tampoco cambian. Y su carácter y su voluntad para el matrimonio no va a cambiar. Por mucho que la sociedad quiera cambiarlo, la voluntad de Dios permanece así para siempre. Y Dios demanda y espera que cada hombre que va a entrar al matrimonio, ¿cuántos veo aquí? ¿Tú ya entraste? Hombres que van gozosamente, levanta la mano atrás, Darío. Los hombres gozosamente debiesen orar y clamar, debo aprender a liderar mi casa. Debo ser líder de mi casa, debo gobernar mi casa, pero como Dios lo demanda, no como el mundo reclama el liderazgo o el gobierno. ¿Ya? ¿Qué significa que el hombre lidera y que gobierna su casa? Significa que cada varón, y escucha bien esto, varón, tú eres responsable. Escucha bien esto. Dionisio Valenzuela, tú eres responsable, yo soy responsable. De quienes Dios puso a mi cuidado. Yo soy responsable. Proveyendo de todo lo necesario para la salud y el bienestar de quienes Dios puso a su cuidado. Hermanos, nosotros somos los responsables. La otra semana vamos a ver detalles y vamos a ver asuntos prácticos. Hoy día no voy a responder si la mujer puede trabajar o no, qué pasa con el dinero en la casa, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? El varón, pero tú, varón, eres responsable, sea como sean las circunstancias de tu casa, sea que circunstancialmente tú estés trabajando o no, o que circunstancialmente tu esposa esté trabajando, tú eres el responsable. Esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos asumir esa responsabilidad. Porque el mundo hoy día dice, no, 50-50 y no hay líderes, solamente hay colaboradores, como se usa hoy día en las empresas. En las empresas hoy día no se usa, son trabajadores, no, somos todos colaboradores. Hermano, usted es semántica, ¿ya? Ya, pero en el matrimonio muchas veces parece que viene lo mismo, o sea, no, somos iguales, si yo gano más que tú, yo mando. ¿Sabes lo que se decía muchas veces en la iglesia, en las reuniones de directorio? El que manda no es el directorio, el que manda es el tesorero. ¿Por qué? Porque él tiene la plata. Y el que tiene la plata es el que manda. Y muchas veces en nuestras casas se ve igual. Pero el dinero del gobernar no tiene que ver con dinero, tiene que ver con posición. Dios posicionó al hombre para que lidere y para que gobierne su casa. Y Dios le dio al hombre una responsabilidad. Entonces, varones amados que estamos aquí presentes hoy día, en esta mañana, nosotros somos responsables delante de Dios. ¿De qué? De quienes Dios puso a nuestro cuidado. Mira a tu esposa, mira a tus hijos. Como un privilegio, Dios los puso, por decirlo de alguna manera, bajo tu cobertura, bajo tu protección, bajo tu cuidado, para que tú los pastorees. ¿Qué decían los puritanos? Y de lo cual estoy muy de acuerdo. Cada hombre en su casa, un pastor. Cada hombre en su casa, un pastor. En la iglesia, pastores, oficiales. Pero en cada casa, cada hombre, un pastor. Con todo lo que esto implica, responsabilidad y cuidado de quienes Dios puso bajo su tutela o bajo su cuidado. Por lo tanto, el hombre, ¿qué tiene que buscar? Todo lo necesario para la salud y el bienestar de quienes Dios puso a su cuidado. Recordemos Génesis 2, entre el 7 y el 21. ¿La mujer había sido creada entre esos versículos?
No, ¿ya? Y es allí, cuando la mujer no estaba, es que Dios le da las indicaciones al varón de qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es en ese lapso de esos versículos, cuando la mujer aún no había sido creada, es que Dios tiene una conversación con el varón y le dice: te pongo en el huerto, esto vas a comer, esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Y esto no tienes que comer. ¿A quién se lo dijo Dios? ¿Cuándo? Antes de que la mujer fuese creada. Por lo tanto, ¿quién debía transmitirle y enseñarle a la mujer lo que Dios, la voluntad de Dios? El varón. Y mira, varón, lo que quiero llegar a esto. Nosotros somos los responsables en nuestras casas de que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Nosotros. Un autor de un libro, no recuerdo el nombre, hablando sobre la familia, le dice a sus hijos: hijos, yo soy el responsable de la casa, yo soy la autoridad, y le enseñó, es un conferencista, y tenía tres hijos pequeñitos, canadienses. Y siempre él decía, y en las conversaciones de la casa le decía: hijos, yo soy el responsable, yo te tengo que ayudar, y tú tienes que seguir mi ejemplo. Pero cada vez que el hijo le preguntaba algo, le decía, y él respondía lo siguiente: le vamos a preguntar a tu mamá. Papá, ¿podemos ir al zoológico? Le vamos a preguntar a la mamá. Papá, ¿puedo comer helado? Le vamos a preguntar a la mamá, veamos qué dice la mamá. Papá, ¿podemos ir al cine? Veamos si la mamá no tiene otros planes. Papá, ¿vamos a ir a la iglesia? Por supuesto, esperemos a la mamá. Hasta que un día su hijo le dijo: papá, ¿quién gobierna la casa? Y ahí él se dio cuenta de que él teóricamente le estaba diciendo a los hijos que él era el líder y que él gobernaba y que él daba las directrices y que era el responsable. Pero finalmente, cuando sus hijos le preguntaban algo, ¿a quién él hacía responsable? A la mamá. Varones, díganme que esto no nos pasa. ¿Quién dijo amén por ahí? Pero varones, estos ejemplos prácticos, ahora, por favor, no seamos tan legalistas de que en ningún momento nosotros debamos preguntarle o decirle a nuestros hijos: mira, consultemos, veamos, por favor, no nos vayamos a los extremos. El tema es que, y aquí yo no tengo que mirar tan lejos como a mí mismo. Porque a veces también me he visto en que los niños me preguntan algo y yo inconscientemente digo, o conscientemente para ser honesto, veamos qué dice la mamá. ¿Y qué no estoy haciendo allí? Yo no me estoy haciendo responsable de las decisiones que tengo que tomar. Y hermanos varones, nosotros somos responsables de guiar a nuestras familias. Y aquí yo le estoy dando ejemplos que a lo mejor pueden ser caseros, pero esto trasciende muchas veces en el liderazgo espiritual. ¿Qué dice la esposa? ¿Tendrá ganas la esposa de orar o no? ¿Tendrá ganas la esposa de leer la Biblia o no? Y vemos con las ganas que pueda tener nuestra esposa. Hermanos, necesitamos sabiduría. No en cualquier momento uno puede decir las cosas que tiene que decir, pero tienes que decir las cosas que tienes que decir. Tienes que liderar tu casa, tienes que gobernar tu casa, tienes que direccionar tu casa. Pero tú eres el responsable, yo soy el responsable de mi casa. Si algo pasa en mi casa, me tienen que preguntar a mí. Yo debo responder. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad y esto es un honor delante de Dios. Es un honor. Pero ¿qué pasó en Génesis 3:9? Vemos el pecado y el producto del pecado, ¿verdad? Mas Jehová, algunos dicen, pero si fue la mujer la que pecó. Recuerden a quién Dios le dio la orden de lo que se debía hacer y no hacer. Dios se la dio al varón. ¿Cuándo? Cuando la mujer estaba o no estaba. Cuando la mujer no estaba. Por lo tanto, ¿quién debía enseñarle a la esposa?
El varón debía colocarle límites al actuar, a todo lo que ella debía hacer para cuidarla. ¿Ya? Pero cuando hay pecado, cuando entra el pecado, ¿a quién llama Dios? Esto es Génesis 3:9, no hay ningún agregado mío. Arriba en la frase de arriba dice: mas Jehová llamó a los dos. ¿No? ¿Qué dice la palabra? Mas Jehová llamó al hombre. ¿Plural o singular? Porque hay algunos que dicen que aquí está hablando de humanidad, pero no. Aquí está hablando en particular. Y le dice: mas Jehová llamó ¿a quién? Al hombre. Y le dijo: ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estás tú? Este es un llamado de Dios singular al hombre, no al hombre y a la mujer. Dios llamando al hombre, haciendo ¿qué cosa? Venga, ven. ¿Qué pasó acá? ¿Dios llamó a ambos para pedir explicaciones? ¿O Dios llamó a quien es responsable? Dios llamó a quien es responsable. Y aquí, hermanos, el hombre no podía decir: es que no sabía. No, sí sabías, porque yo a ti te dije. Dios al hombre le dijo y le dio una indicación clara para que él liderara, para que él gobernara, para que él cuidara. Por lo tanto, cuando pasó lo que pasó en el pecado, ¿quién no funcionó en su rol? El hombre. Muchos dicen la mujer, la mujer, la mujer. Yo digo el hombre, el hombre, el hombre. Hermanos, si la sociedad está como está hoy día es porque el varón ha claudicado en su rol. Y lo digo muy responsablemente, pero seriamente. Como hombres hemos claudicado en nuestro rol. Y lamentablemente en la sociedad, muchas veces por llevar la fiesta en paz, claudicamos. Véalo en la política, véalo en la sociedad, como véalo incluso en la iglesia, en los ministerios pastorales. ¿Qué está pasando con algunas denominaciones? Dios le dijo al hombre y Dios al hombre le dio roles, pero el hombre está claudicando de su llamado y se está arrodillando ante la sociedad. Iglesia, no hagamos eso. Varones, no hagamos eso. Honremos a nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios. Recuerde que como iglesia no vamos a ir en la corriente de este siglo, vamos a ir a contracorriente. ¿Ya? Los esposos están llamados a ser líderes serviciales, lo cual significa que hacen del bienestar de sus esposas y sus familias una prioridad. Por favor, saquémonos de nuestra cabeza ya lo que nosotros creemos o entendemos de liderazgo corrupto. No, hermanos, sino que los esposos están llamados a ser líderes serviciales, lo cual significa que hacen del bienestar de sus esposas y familias una prioridad. Pastor, tengo una pregunta. Y esta pregunta me la han hecho. Está ahí adelante. ¿Y si la mujer no quiere sujetarse al liderazgo de su esposo? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hago esta pregunta y por qué la saco a colación? Porque no pocas veces me he encontrado con varones subyugando a sus esposas. No pocas veces me he encontrado con varones que, justificando su actuar, según lo que estamos viendo, yo soy llamado a liderar, yo macho, lo que hacen es subyugar a sus esposas. Pero hermanos, en ninguna parte de la Escritura estamos llamados a someter a nuestras esposas. El llamado de sometimiento, ¿recuerdan lo que vimos con las mujeres? ¿Es voluntario o obligatorio? Es voluntario. La mujer se somete voluntariamente al liderazgo de su esposo. Eso lo vimos los dos domingos pasados. Pero en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar que el hombre, mandado por Dios, debe subyugar a su esposa.
Eso no es lo que el hombre debe hacer. Pero pastor, entonces, ¿qué hago? Y con esto estoy terminando lo de hoy día. Pastor, ¿qué hago entonces? Si mi esposa no se sujeta, si mi esposa no acepta mi liderazgo, si mi esposa no asume de que yo debo gobernar mi casa, ¿qué debo hacer? Ora, clama al Señor, anda a tus rodillas, pero no es tu llamado el subyugar tu casa. Primero tú sé ejemplo sometiéndote a Cristo. Primero tú, varón, sé ejemplo a tu esposa de cómo tú te sometes voluntariamente al gobierno de Cristo que está sobre ti. Primero tú, varón, enseña cómo has de obedecer voluntaria y gozosamente la palabra del Señor para que tu esposa voluntaria y gozosamente se sujete a tu liderazgo. Pero el sometimiento, Dios le va a pedir cuenta a la mujer de lo que ella tiene que hacer. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros varones de lo que nosotros debemos hacer. Pero yo no puedo subyugar a mi esposa porque eso no es lo que yo debo hacer. Yo debo liderar servicialmente. Yo debo amar como Cristo amó a la iglesia y espero el próximo domingo poder entrar en lo que el hombre debe hacer o cómo debe liderar y vamos a ver algunos ejemplos. Hoy día me quiero quedar con esto. Muchos hombres padecen hoy día en sus matrimonios. Y a muchos varones es muy difícil hoy día liderar el tema del matrimonio. Muchos me han dicho estas semanas, pastor, ¿por qué no lo vimos antes? Tantos años que hemos estado con la iglesia, nunca hemos visto estas enseñanzas. Y conversaba con alguien la semana y yo le decía, el Señor nos perdone. Pero aprovechemos este tiempo que Él nos da, que en su misericordia podemos tratar estas temáticas. Y jóvenes, matrimonios jóvenes, aprovechen estas instancias. Aprovechen estas instancias. Si yo les preguntara a ustedes, varones, y aquí terminando viendo un ejemplo de Cristo, ¿qué imagen en Jesús o en Cristo tú puedes enfocarte para poder liderar bien tu casa? ¿Qué escena de todo lo que conocemos de la vida de Jesús aquí en la tierra? Yo me quiero quedar con una sola. Me quiero quedar con una. A lo mejor no se ve para atrás. Es una imagen, el que está ahí no es Jesús, pero es una imagen representativa. ¿Dónde creen que Jesús está ahí? Es una escena. En el Getsemaní. Saben, hermanos, que muchas veces cuando buscamos escenas del Getsemaní, no se ven así. Se ven a un Jesús limpiecito, con una aureola, bien compuestito, orando. Pero cuando yo veo y leo la imagen del Getsemaní, es una imagen de un Jesús quebrantado, que pide a los suyos, acompáñenme a orar. Y que en esa oración es lo que pide y es lo que muestra es una dependencia absoluta de su Padre. Tengo que hacer esto. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos ahí como varones el ejemplo de Jesús absolutamente dependiente de la voluntad del Padre. A un hombre quebrantado, a un hombre que antes de ir a orar pide ayuda y le pide a los suyos, oren conmigo, oren conmigo. Un hombre que su pasión es su esposa, es su iglesia. Y que sacrificialmente va a ir a la cruz por su amada. Hermanos, nosotros como varones debemos aprender de esta imagen. Invitemos a nuestras familias a orar con nosotros. Necesitamos la oración de nuestras familias. Necesitamos la compañía y el llamado a orar de nuestras familias. Oremos juntos.
Oremos juntos. Acompáñenme a orar. Pero también debemos ir a nuestras rodillas, sacrificialmente pidiéndole a nuestro Dios, porque la tarea de liderar no es fácil. Producto de nuestro propio pecado, producto del pecado de nuestros hijos, producto del pecado de nuestras esposas, producto de la maldad, de la falta de conocimiento de la Escritura, de la falta de nuestra propia sujeción. Es difícil liderar y gobernar nuestras casas, como Dios quiere que la lideremos. Si fuese como el mundo quisiese, seríamos unos déspotas. Pero hermanos, nuestro servicio, nuestro liderazgo tiene que ser de esta manera, de rodillas ante Dios, clamando al Padre, sabiendo que nuestra labor es sacrificial. Aquí Jesucristo, Él sabía que no iba a sentarse a un trono. Él sabía lo que venía. Él iba a ir a la cruz. Sabía de los golpes que venían, de la ira de Dios sobre sus lomos. Y Él fue y lloró, para que en eso que Él tenía que hacer, depender absolutamente de que el Padre lo sustentara. Y hermanos, nosotros como varones, si no clamamos a Dios, si no doblamos nuestras rodillas y si no entendemos que nuestra labor de liderazgo es sacrificial, nosotros la vamos a pasar muy mal en nuestras casas. Hermanos, si no es la voluntad de Dios que la pasemos mal en nuestro rol, es para nuestro bienestar. Nuestro Dios anhela que nosotros la pasemos bien en nuestras casas, que nos divertamos con nuestras familias, que sea deleitoso liderar, pero para eso necesitamos depender de nuestro Dios. Ahora les voy a pedir que oremos.